La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla en nuestras vidas, por favor, bendícenos según lo necesitamos hoy. Trasciende, Señor, cualquier cosa que nos estorbe y bendícenos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vayamos a la introducción, adelante. Esta es la última parte de la carta y Pablo no podía terminar sin presentar un desafío a la renovación a quienes leerían su discurso. El versículo 15 hace un resumen de lo que nos ha estado enseñando y con ello plantea el desafío final que desea presentar. Leamos. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. La primera parte, respecto a la circuncisión, ya nos la había dicho, pero ahora añade la tremenda realidad de una nueva creación. De eso se trata la vida cristiana, de renovación, y en eso radica la tragedia del legalismo, que nos esclaviza al pasado, las costumbres, el tradicionalismo, la muerte. La idea de una nueva creación es un concepto que corre por toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. He aquí 4 ejemplos. El cántaro que se hace de nuevo. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Jeremías 18 del 4 al 6. La imagen es muy clara. Somos barro fresco en las manos del Señor y Él puede hacernos y rehacernos cada día. El plan de Dios para el universo. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Segunda de Pedro 2:13. Está claro, el plan de Dios es renovar todo el universo. El nuevo nombre de Jacob. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Génesis 35, 9 y 10. El mejor ejemplo de renovación personal es la crisis de Jacob, que harto de ser quien era, acude a Dios y le pide su bendición. La vida de Jacob es renovada de tal manera que deja de llamarse tramposo y comienza a llamarse Israel. El nuevo nombre de Pedro. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Juan 1:42. Pedro iba a ser transformado de tal manera que el Señor tuvo que cambiarle de nombre anticipadamente. Recordemos que los nombres en la Biblia eran biografías, es decir, representaban la personalidad de quien los llevaba. La renovación no es un asunto opcional en nuestra vida, se trata de la esencia misma de la vida del cristiano. Renovarse o morir se dice en el mundo de los negocios. El cristiano no se puede permitir ser el mismo que ayer. Cada mañana que despertamos hemos de disponernos a ser mejores que el día anterior. Si no es así, podemos decir que hemos desperdiciado las 24 horas que pasaron. Ni volviendo a nacer se arregla, se dice de alguien que aparentemente no tiene remedio. Pero hay buenas noticias para todos en el pasaje que hoy estudiamos. En Cristo hay renovación, en Cristo hay un nuevo nacimiento. Nuestro encuentro con Cristo es el inicio de una nueva vida. Si caminamos con Él, estamos siendo transformados, renovados constantemente. Así que si viviéramos en los tiempos bíblicos, posiblemente deberíamos llamarnos de diferente manera. Sería interesante que si usted no lo ha hecho ya, hiciera el siguiente ejercicio. De acuerdo con la transformación que el Señor ha hecho en usted, ¿cómo debería llamarse a partir de ahora? Lo peor que nos puede pasar, especialmente a los que conocemos a Cristo desde hace algún tiempo, es creer que no necesitamos más renovación. Seamos parte del plan global de renovación iniciado y confirmado por Dios, y digamos, vive la gracia. ¿Cómo debería llamarse usted, hermano, si ha sido transformado por el Señor? ¿Cómo debería llamarse? Tiene un nombre, tal vez le tenían un apodo, tal vez a usted le decían un apodo, alguna cosa no tan linda o tal vez alguna cosa linda, no sé, pero ¿cómo debe llamarse ahora? ¿Discípulo tal vez? ¿Mayordomo del Señor tal vez? ¿Santo? ¿Hijo de Dios? O tal vez algún nombre que ahora podemos investigar el significado de nuestro propio nombre.
o podemos buscar un nombre que nos guste, no sé, amado por Dios o perdonado por Dios o aquel que recibe la misericordia, porque hay nombres muy hermosos que dicen cosas que tal vez pueden coincidir con lo que sentimos que Dios ha hecho en nuestra vida. Es una buena dinámica. Alguna vez lo hicimos en el 2012, que vivimos una campaña de un año completo. Leíamos un libro y leímos Gálatas con ese libro que se llamaba así, Vive la Gracia. En 32 capítulos leímos todo el capítulo, toda la carta a los Gálatas, la estudiamos en 32 devocionales. Ahora lo hemos hecho en 14, este es el 14º sermón y vamos a terminar con eso. Pero en esa ocasión hicimos esa dinámica, dijimos cómo me gustaría llamarme, y algunos hermanos me escribieron, me compartieron cuál era el nombre que pensaban que este es el nombre que ahora merezco, el que ahora quisiera llamarme así, porque eso ha hecho Dios en mi vida. Fue algo lindo, lo podemos hacer si queremos en forma voluntaria. Pero déjenme introducirme entonces de la siguiente manera, hermanos, después de esta introducción. Debemos entender que Pablo regularmente no escribía sus cartas de puño y letra, las escribía alguien más. De hecho, así hacía cualquier ser humano famoso de aquella época. Los reyes escribían cartas, decretos, no lo escribían ellos, alguien lo escribía. Fíjense que no era tan fácil escribir, no era como traer un bolígrafo, un lápiz, ni siquiera era como una pluma fuente, porque se usaba tinta, por supuesto, en aquella época, pero las plumas fuente ahora, las plumas son muy sofisticadas, tienen un sistema muy claro, muy mecánico, muy bien hecho, que escribe uno bien. En aquella época no, se escribía con un pedazo de madera, con un pedazo de hueso o con una pluma. De ahí viene el nombre de las plumas. Son plumas porque se usaban plumas de aves que son neumáticas, es decir, tienen huecos por dentro y a través de la capilaridad pueden absorber la tinta, y entonces se tomaba tinta de un recipiente y se escribía. Pero imagínense la gotota en la punta ahí, se tenía que hacer un arte para hacer las letras, porque podía salirte una letra que no querías hacer. Así es que eso de escribir era como ser pintor, como ser escultor, era un asunto de una artesanía muy importante, y regularmente Pablo dictaba sus cartas. Yo me imagino a él caminando siempre dictando sus cartas y alguien más le escribía. En este caso no sabemos quién fue, pero regularmente también al final de sus cartas, lo hacen otras cartas también, escribía él y se saludaba como diciendo: yo, Pablo, digo estas cosas, era como su firma. Como el día de hoy vas con el notario y el notario escribe tu testamento, cosas que tú ni pensaste, pero él las dice como se deben de decir, y luego te pide que lo firmes porque tú estás de acuerdo con decir eso. Así se hacía en aquella época. Finalmente el que dictaba la carta, el que escribía la carta, digamos en el sentido metafórico porque no la escribía, finalmente ponía su rúbrica, que no era una firma sino unas palabras de él, para darle autoridad a esa carta. Y esto fue lo que hizo Pablo, pero en este caso Pablo se va a grande, porque los últimos 8 versículos de la carta aparentemente los escribe él, no solamente el final, que es un solo versículo, al final la doxología, que eran las palabras de bendición. Regularmente eran más extensas en las cartas de Pablo, aquí es muy breve, pero 8 versículos, incluso del cuerpo de la carta todavía, no solo el final, sino incluso parte del cuerpo de la carta, lo escribe él y nos aclara que lo hace con letras muy grandes, porque seguramente estaba tratando de hacer una especie de resumen de la carta que les había escrito para que no se les olvidara ni un solo detalle. La letra era más grande de lo normal y algunos piensan que era así, más grande la letra, porque estaba medio ceguetas. Pablo, piensan que ese era el aguijón en la carne, que estaba medio ciego, y cuando uno está medio mal de la vista, escribe con letra de cartelón, ¿no es cierto? Algunos otros piensan que ya se quería acabar el pergamino, que ya para que no se viera feo el pergamino, ya escribirlo todo, no llenarlo todo. Y otros piensan que escribía así porque no era tan hábil para escribir, pues no era lo que hacía siempre, y que escribió con mayúsculas. Eso de que con cuán grandes letras, posiblemente se refiere a que escribe solo con mayúsculas, que es más fácil escribir con mayúsculas que escribir las letras pequeñas. Analice usted, por ejemplo, la letra G. La grande, la chica, es más garigoleada, y entonces eso de hacer curvitas así, es más fácil hacerla grandota. Y algunos piensan que escribió en mayúsculas, y algunos otros piensan que simplemente, no sé cómo haya escrito, a lo mejor escribió igual, pero cuando él dice mirad con cuán grandes letras, está refiriéndose a lo grande de lo que les va a decir, a la importancia de lo que va a decir. Yo creo que sí las hizo muy grandes, pero como cuando usted y yo escribimos algo y luego ponemos ¿me estás oyendo? Con letras mayúsculas, ¿no es cierto? Eso lo ponemos con letras mayúsculas, subrayado en negrillas, y le ponemos un cuadrito amarillo alrededor, o sea, para decir esto es importante, porque así hacemos nosotros. Yo cuando estoy dando clases, siempre que quiero decir algo muy importante, o digo algo muy importante, que creo que es lo más importante de la clase, siempre digo, esto va a venir en el examen. Y ni exámenes hago, soy un maestro barco, bien barco soy, ni siquiera hago examen, pero digo, va a venir en el examen.
Y significa eso, los que son mis alumnos ya saben eso, significa que eso es muy importante. Creo que hasta aquí he dicho eso, alguna vez predicando he dicho, eso va a venir en el examen. Así es, hace Pablo esto. Esa es la idea, porque él quiere regresarlos. Fueron renovados por Cristo cuando creyeron por primera vez, pero luego fueron contaminados y envejecidos por la religiosidad. Y fueron dañados por la religiosidad y quiere renovarlos otra vez y les hace un llamado a la renovación. Y ya se dijo en la introducción, este pasaje extenso tiene un centro, versículo 15, donde habla otra vez de la circuncisión. Ni la circuncisión es nada, vale, ni la incircuncisión vale, ni hacérsela ni no hacérsela vale. Pero luego él mete un tema nuevo que no había dicho en esta parte. Dice, sino una nueva creación. Entonces de lo que habla es de renovación. Ese regresar a la fe es renovación. Por eso vamos a hablar de ese tema. Por eso el sermón se llama precisamente la renovación con mayúsculas. Porque Pablo nos habla de renovación con mayúsculas. Primera enseñanza, la importancia de la renovación. Es indispensable comenzar con eso. Porque así comienza Pablo. Lean conmigo el primer versículo de esta parte. Es el versículo 11. Lo leen conmigo, por favor. ¿Cómo dice? Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Parafraseando a Pablo, creo que está diciendo esto. Lo que le estoy diciendo es lo más importante. Tal vez está diciendo esto, me hago responsable de lo que les enseño porque es lo que Dios me dio, esto es lo más importante que yo tengo y se los digo a ustedes. O tal vez se puede parafrasear así, se trata de una enseñanza vital, por favor pongan atención. Queda claro que lo que nos ha enseñado y sigue enseñándonos todavía en este pasaje es pero muy grave, eso debe quedarnos claro. Esto es muy importante. Analicémoslo desde la perspectiva divina. ¿Quién es Dios? Los atributos de Dios. ¿No le preguntaron a usted cuando lo iban a bautizar? A mí sí, me hicieron aprenderme los atributos de Dios y tuve que decir que Dios era santo, justo, único, veraz, trascendente, inmanente, trino. Todavía no entiendo bien qué quiere decir todo eso, pero me hicieron decirlo cuando me iba a bautizar. Y una de las palabras es que es inmutable. En los atributos de Dios decimos que Él es inmutable. ¿Y eso qué quiere decir? Que no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero miren lo que dice Lamentaciones 3, 22 al 24. Lo leen conmigo, por favor, ¿cómo dice? El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo. En Él esperaré. La primera parte nos habla de su inmutabilidad. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Pero luego le mete un asunto que tiene que ver con renovación. Cada mañana se renuevan sus bondades. O sea, por supuesto que Dios es inmutable en su carácter, en su poder, pero aquí dice que Él se renueva, que sus bondades las renueva cada día. Podemos decir que aunque Dios es inmutable, renueva su amor para con nosotros. Es una insensatez entonces querer ser siempre los mismos. Incluso hasta presumimos de repente, en ocasiones hasta argumentamos neciamente, es que así soy yo, ¿qué quieres que haga? Así soy yo. Pues no seas, se vale no ser así. Se vale, pues de repente cambiarle tantito, ¿no? Hacerlo de diferente manera. Es una insensatez querer ser siempre los mismos, jugar a las estatuas de marfil y el que se mueva baila el twist. Y te quedas ahí. Ese juego siempre me pareció injusto porque para mi gusto todos se movían siempre. ¿No pasaba igual con sus amigos? En realidad todos se movían y a ti te hacían que te ponían el twist, pero la verdad es que todos debían bailar el twist porque todos se movían. Pero hay gente, eso me enseña que no se puede ser siempre el mismo. Así es que el argumento de que es que así soy yo no es válido, porque no es cierto. El año pasado no eras exactamente igual, algo cambió, estás más pelón, más gordo, más arrugado, pelo más blanco o algo, o ya se te olvidan más las cosas y no me acuerdo qué más tienes. O sea, sí cambiamos siempre, pero no cambiamos intencionalmente, inteligentemente para bien, sino en ocasiones para mal. Cuidado con eso. He aquí algunas ideas, porque la transformación y la renovación la hace Él en nosotros, pero hay aquí algunas ideas que podemos implementar ustedes y yo para hacer tierra fértil, para hacer tierra fértil, para que el Señor siembre novedad en nosotros, porque siempre, cada día que nace hay algo nuevo que adquirir y hay algo viejo que desechar, siempre. Por eso yo les propongo que pensemos en esto y que seamos tierra fértil intencionalmente, por ejemplo, estableciendo un nuevo hábito. Establezcamos un nuevo hábito, algo diferente, un nuevo hábito de salud, un nuevo hábito de ejercicio, de trabajo, de la mente. Se vale incluso cambiar los muebles de tu casa, cambiar tu escritorio a otro lugar, en otra, ¿cómo se dice? Orientación.
del sol y del equinoccio y esas cosas. Se vale como para variarle, para cambiar, para sentir que está renovándote y ser tierra fértil. Establezcamos un nuevo hábito, entreguemos un poco más, levantémonos más temprano, oremos 1 minuto más, 5 minutos más, leamos un capítulo más de la Biblia cada día, adquiramos una nueva convicción. Hay algo que no sabemos cómo funciona, investiguemos en la Biblia, en el internet, en citas pastorales, investiguemos y cuando entendamos la verdad, adquiramos una nueva convicción, aprendamos una nueva verdad, establezcamos una nueva relación, aceptemos un nuevo pacto, tengamos un nuevo amigo, una nueva amiga, una nueva familia de amigos. No salimos del mismo círculo, tenemos las puertas cerradas, nadie más puede entrar a nuestro círculo, con nadie más queremos darle amistad. ¿Por qué no nos renovamos? Nos estamos perdiendo de una gran bendición. Capaz que esa persona puede llegar a ser un gran amigo mío, que me va a bendecir mucho la vida y yo cerrándome la puerta. Se vale. Todas estas cosas requieren entrega y pasión, razón por la cual algunos tienen temor de renovarse, cuando en realidad deberíamos tener temor de seguir igual. Les cuento algunas anécdotas de esto. Cuando fui nombrado presidente de la Convención Nacional Bautista de México hace bastante tiempo, era yo muy joven, 30 y tantos años tenía, y resulta que todos los demás miembros de la mesa directiva, entre los cuales había 2 expresidentes, 2 que habían sido presidentes ellos en algún periodo, todos eran mayores que yo, todos. Yo era el más chico de todos, era el más joven de todos. Y bueno, me conocían, sabían cómo era yo había tenido otros cargos, había sido vicepresidente, por ejemplo, había sido encargado de la mayordomía de la convención y cosas así, y entonces sabían cómo me las gastaba. Y entonces un hermano me dijo: hermano Gilberto, un hermano con mucho respeto, no éramos de la misma, ¿cómo se dice? De la misma, ni camada, porque él era mucho más grande, ya está con el Señor, ni éramos de la misma línea, por ejemplo, digamos, él era muy conservador y yo no tanto. Pero me dice con mucho respeto, por cierto, me dijo: hermano Gilberto, yo sé que usted es un revolucionario, yo sé que usted es un joven y que todo lo que toca lo cambia. Dice: pero yo tengo temor de eso, hermano. Usted ahora que es presidente, yo le pido que sea mesurado y que vaya despacio, porque yo sí creo que me da miedo cambiar tan rápidamente. Y yo acepté ese consejo y le dije: sí, hermano, lo tomaré en cuenta, por supuesto, no estoy tan loco. Sí tengo cara, pero no estoy tan loco. Pero le dije esto: hermano, pero usted tiene miedo a cambiar. ¿Qué cree? Yo tengo pavor a seguir igual. Yo tengo pavor a seguir igual, porque veo en la Biblia que el Señor quiere la renovación. Está por todas partes la idea de renovación. Ya lo leímos aquí. Y solo pusimos algunos ejemplos. El ejemplo del cántaro, el ejemplo de los nombres de Jacob y de Pedro. Si quieren nos vamos a más. Jesús habló de los odres nuevos y el vino, los odres viejos y el vino nuevo. También habla de renovación. De Génesis, Apocalipsis, la palabra de Dios habla de renovación. De hecho, la vida cristiana es renovación. Eso es lo que es la vida cristiana. Y el final de los tiempos será renovación. No dice que habrá cielos nuevos y tierra nueva, ¿no es cierto? También eso lo vimos. Es decir, la renovación es parte del cristiano. Por eso hay quienes tienen miedo a renovarse. Pues yo tengo miedo a seguir igual. Les cuento otra anécdota de ese tipo. Aquí en la Convención Regional Central, de la que somos parte, ustedes y yo, somos miembros de la Convención Regional. Participamos con esta convención, colaboramos en su sostenimiento. Y resulta que en alguna ocasión, hace algunos años, hubo un año muy malo. Un año que no hicimos muchas cosas, no hicimos mucho trabajo. La verdad es que estuvo mal la cosa. Ahí hubo pleitos en el liderazgo, cosas así. De tal manera que en la reunión plenaria, la reunión del año, pues se puso muy ríspido el asunto ahí. Tanto que cuando nombramos el nuevo presidente, regularmente en esa sesión se nombra un nuevo presidente, pero ese nuevo presidente no entra en función hasta que se acabe esta reunión. Ya él convocará otra reunión, pero en esta sigue el que está vigente. Pero en esa ocasión el que estaba vigente, hubo tantos pleitos que cuando nombramos al nuevo dijo: pues ya me bajo, que entre el nuevo, venga hermano, ocúpese. Se bajó. Y el otro subió, hermano Juan Germán subió y ya está con el señor hermano Juan Germán. Y dijo: pues ¿qué vamos a hacer? Pues si yo me acaban de nombrar, no tenía ningún plan, pero ¿qué hacemos? Y alguien se levantó y dijo: propongo que cambiemos. Yo me levanté y dije: segundo. Dijo hermano: bueno, pues está propuesta secundado, que cambiemos a alguien. Y se levanta uno y dice: ¿Qué propuesta es esa? ¿Qué propuesta es? ¿Que cambiemos? ¿Para dónde o qué? Yo me levanto y digo: para donde sea, está mejor que donde estamos, no se preocupe. Aprobemos que cambiemos. Y aprobamos cambiar. ¿Qué creen? Los que estén de acuerdo, todos levantaron la mano. ¿Para dónde cambiar? ¿Quién sabe? Pero donde estamos no estamos bien. En ocasiones hay que votar eso. Ahora, por supuesto que no estamos tan locos, pero no fuimos tan locos. El hermano presidente recién nombrado hizo un plan en donde nos reuníamos por grupos determinados, reflexionábamos sobre cosas, nos hacía preguntas y fuimos elaborando el plan de trabajo que ese año, ese periodo fue muy bueno.
Pero, hermanos míos, esa resistencia a cambiar, Pablo nos desafía y comienza diciéndonos: miren, con cuán grandes letrotas les escribo, porque esto es importante. Así que, número uno, la importancia de la renovación. En segundo lugar, la importancia de no dejarse esclavizar. ¿Sí vamos ahí? Sí. Lean conmigo el texto, por favor. ¿Cómo dice? Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Gálatas 6, 12 al 13. La importancia de no dejarse esclavizar. ¿De dónde sale eso? ¿Dónde está aquí el asunto de la esclavitud? Les cuento, hermanos, ya se los había dicho en otro sermón, así como detalle importante, que en el Imperio Romano ellos regularmente conquistaban una nación y le permitían tener su religión, mientras esa religión no se opusiera a su gobierno de Roma, no se opusiera a la ocupación que ellos hacían en ese país. Así que dejaban que los pueblos tuvieran la religión que quisieran, y en la idolatría y lo que fuera, lo dejaban hacer eso, pero ellos los gobernaban. Y resulta que había entonces religiones oficiales y algunas que otras no oficiales o digamos ilegales, como el cristianismo. Los judíos se encargaron de que el cristianismo, cuando recién nació, el Imperio Romano lo viera con malos ojos. Los judíos, ¿se acuerdan cómo acusaron a Jesús ante Pilatos? Dijeron: es que él dice que va a ser nuestro rey y nosotros no tenemos otro rey que César. Desde ahí comenzaron con ese chisme. Hicieron que el pueblo cristiano, que los cristianos fueran perseguidos por el Imperio Romano. Y resulta que entonces el cristianismo era perseguido, pero no el judaísmo. Y entonces estos judaizantes, estos maestros que se decían cristianos porque eran de la iglesia, predicaban a Cristo también, pero predicaban a un Cristo religioso, un Cristo que para seguirlo tenías que circuncidarte y tenías que cumplir las leyes judías. Ellos, uno de los argumentos que usaban con los gentiles para que se circuncidaban, le decían: es que si te haces judío no te vas a perseguir. Si te circuncidas, si vas a nuestra sinagoga y haces los rituales judíos, te vas a ser tratado como judío, no como un delincuente, porque en la religión cristiana o el cristianismo era perseguido. Y entonces trataban de convencerlos con ese argumento, con un argumento político, un argumento de seguridad. Por eso el apóstol Pablo dice: estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no tener persecución por causa de Cristo. O sea, les daban como argumento, como hace cualquier herejía. Toda herejía tiene que ofrecer algo. Es como un dulce. Una herejía es como un dulce, como algo. Pues mira, si lo declaras, si mandas tu ofrenda, Dios te va a dar prosperidad y te va a dar más. ¿No es cierto? Si declaras esto, si cancelas esto, vas a tener libertad de la maldición, que no sé qué, te tienen que ofrecer algo. Ellos ofrecían eso, así no te van a perseguir. La otra cosa que era insoportable para el apóstol Pablo, además de esta, era que independientemente de que la circuncisión era una señal que los hacía, digamos, ser parte del pueblo, ellos querían ejercer dominio sobre ellos. Querían circuncidarlos para sentir: yo te circuncidé, me perteneces. Es algo parecido a lo que puede acontecer el día de hoy. Aquí en nuestra iglesia, ustedes y yo sabemos que el bautismo tiene 3 elementos para ser bautismo verdadero. Es la inmersión en agua, no la salpicada ni la chorreada, es la inmersión en agua, porque no se sepulta un muerto echándole tierra en la cabeza, se le sumerge por completo, y el bautismo simboliza muerte y sepultura. Entonces es la inmersión en agua de un creyente nacido de nuevo, uno que ya es salvo, para testimonio público de su fe. Pero ha habido en nuestra iglesia personas que me dicen: pastores, que a mí sí me bautizaron, pero yo ni cristiana era. Me bautizaron porque me convencieron, porque vino un hermano de no sé dónde y dijo: ahí todos los fórmense aquí. Y yo ni quería, ni sabía nada. Dice: yo no era cristiana. Entonces, pues no está bautizada, está remojada nomás. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora, ¿por qué le bautizan? Para tener estadísticas, para poder informar a la iglesia que nos sostiene de Estados Unidos: bautizamos a 150. O hay personas para presumir: bauticé. Alguna vez yo en mi ministerio tuve una persona que me insistía mucho en que quería bautizar. Y yo notaba, nunca le permití eso, porque yo notaba que no era una intención así bonita. Parecía que evidentemente quería gloria, quería poder decir: yo los bauticé. Incluso le dije: está bien, pues hay un grupo de personas, porque él pensaba que debía bautizar especialmente a los jóvenes. Y yo le pregunté a esos jóvenes: ¿quieren ser bautizados? ¿Quieren el hermano los bautice? No, usted, pastor, usted es nuestro pastor. Le dije: hermano, pues ni modo, no quisieron, aguántese. Pero a veces queremos así como por gloria humana. Eso dice Pablo aquí. Dice: porque quieren gloriarse, quieren de vuestra carne, quieren jactarse. Yo los circuncidé, yo lo logré, tengo en mi estadística, ya llevo 25 circuncidados.
Y Pablo dice, eso es gloria. Ahora, eso se crea una especie de esclavitud, porque ciertamente en las relaciones religiosas de repente hay, yo no sé cómo llamarlo, porque hay digamos, una manera positiva de ver eso, pero hay gente que quiere que el pastor que lo presentó de niño, si es una niña, quiere que él predique en sus 15 años. Y si es posible que predique en su boda, y si es posible que lee los santos óleos, ¿no? Algo así. Es decir, como que ese pastor fue el que me presentó y es el que me bautizó y es el que me predicó en mis 15 años, y como que hay una cierta relación bonita, y no está malo eso. Y eso es lo que aquellos hombres buscaban, era vanagloria pura, y como que parece que lo que hacían era que los consideraban propios. Tenían ganas de poder decir, yo los circuncidé, entonces me pertenece. Por eso Pablo les dice que la renovación es libertad, que se liberen de eso, que no permitan eso. Dadme la libertad o dadme la vida, dijo un tal Patrick Henry, porque la libertad es un derecho. Sin embargo, aunque es un derecho universal, tenemos que reconocer que no hay libertad más que en Cristo. No hay libertad más que en Cristo. Usted y yo no somos libres ni de la ley de la gravedad siquiera, porque usted salta y la gravedad lo regresa. Nunca ha hecho eso. Nunca ha intentado escapar de la ley de la gravedad. No lo logra. Usted, la gravedad lo regresa. Estamos bajo la ley del envejecimiento. Usted y yo envejecemos y no hay manera de escapar de eso. Es más, no podemos escapar ni siquiera de nuestras funciones vitales. Tenemos que respirar, comer. Es decir, ustedes y yo estamos sometidos a reglas del universo. A reglas del universo biológicas, a reglas sociales, a reglas políticas. Usted y yo, cuando venimos manejando, tenemos que pararnos en los altos. No hay libertad plena. De hecho, siempre pongo ese ejemplo. Para ser libres de la caries, hay que ser esclavo del cepillo de dientes y la pasta. Para ser libre de la burrez, hay que ser esclavo del estudio. ¿Sí me explico? La burrez, ¿me explico la burrez del verbo ser un reprobado de la escuela? Para estar libre de las reprobadas, tienes que ser esclavo del estudio. Es decir, pero la única libertad es la libertad espiritual en Cristo Jesús, que somos libres para vivir, para ejercer nuestra vida, con la seguridad de que un día estaremos en el cielo. Entonces, hermanos míos, cuidado. La experiencia de renovación en Cristo nos libera del tradicionalismo, nos libera del legalismo, de cacicazgos y de una vida sin fruto. Parafraseando a Pablo, lo que nos dice en esta parte es esto: no confíes en la política, confía en el poder de Dios. Que te dicen que te circuncides para evitar la persecución, no confíes en eso, confía en el poder de Dios. La ley no gira en torno a la circuncisión, la ley gira en torno a la voluntad de Dios. La ley, esa que los legalistas tanto promovían, hablaba de Cristo. Hablaba de Cristo. ¿De qué habla el sábado, hermanos? ¿Aquí guardamos el sábado o no? Sí, porque hoy, ¿qué día es? Sábado, espiritualmente hablando, descansamos en Cristo. Hoy es el día que hizo Jehová. Es decir, la ley habla de Cristo. El cordero que cortaban representaba a Cristo. La circuncisión representaba el sello del Espíritu en nuestra vida. Toda la ley gira en Cristo, en torno a Cristo, no en torno a la circuncisión. Ellos hacían como que la ley girara en torno a la circuncisión. Y Pablo les dice, no, así no es. La ley gira en torno a la voluntad de Dios. Y en tercer lugar, hermanos, parafraseando a Pablo, Pablo les dice, no dejen que los conviertan en una estadística o en el trofeo de un falso maestro, porque ellos querían eso, querían trofeos, querían convencer a gentiles que se circuncidaran y decir, ya convencí a otro, ya tengo otro adepto más. ¿Qué es eso? Si lo que queremos es llevar almas a Cristo, es llevar personas a Cristo, a la renovación en Cristo, no a nosotros. Así es que cuidado, la importancia de no dejarse esclavizar. La importancia, en tercer lugar, la importancia de tener una razón para estar completo. ¿Qué nos hace completos, hermanos? ¿Qué nos hace pensar? Ya viví, ya si me llama Dios, ya voy contento. Si quisiera quedarme otro rato, pero si me llama me voy contento porque ya hice esto. ¿Qué es lo que más anhelas, hermano? ¿Qué es lo que no te sientes completo si no tienes? ¿Un iPhone 16? En el otro culto me dijeron que había 16. ¿Es cierto? ¿Ya hay 16? Yo estoy bien atrasado, hermano. Estoy bien fuera de moda. Si ya hay 16, Dios santo, mi vida, estoy bien. Ya, se me pasaron muchos. ¿Qué es lo que te hace estar completo? ¿Un carro determinado?
un viaje a un cierto lugar, ya estoy completo. ¿Qué es? Porque Pablo habla de eso, la importancia de tener una razón de estar completo. Lean conmigo Gálatas 6:14, por favor. No pierdan de vista que la palabra gloriarse significa jactarse, significa enorgullecerse, significa ser feliz. Por supuesto que esa palabra tiene un sentido negativo y tiene un sentido positivo. Enorgullecerse puede ser lindo cuando te enorgulleces de tu hijo que terminó una carrera o lo que sea. Es decir, aquí lo que usa Pablo aquí es positivo, pero no perdamos de vista que gloriarse tiene que ver con eso, algo que te hace feliz, que te hace pleno, satisfecho. Leamos el texto, versículo 14, ¿cómo dice? Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Para Pablo la renovación es un asunto trascendente. Pero la circuncisión en la carne no era algo de lo que él se jactaba. Él no se gloriaba de eso. No era que yo soy circuncidado, ¿qué les pasa? No, hombre, yo, Pablo, circuncidado. No, tenía una nueva señal. Él tenía una nueva señal que no era en su cuerpo. Una señal de la cual sí se enorgullecía. Esto era la cruz de Cristo. Ahora déjenme decirles algo, sin esta explicación no entendemos bien este pasaje. Sin esta explicación este pasaje no tiene el sentido original que Pablo quiso decirle. Cuando usted y yo leemos aquí la cruz, leemos algo lindo, la palabra cruz entre nosotros, no hay problema. Hay un equipo que se llama con una cruz, hay hermanas que se llaman cruz, la hermana Crucita, ¿no es cierto? La palabra cruz, cruce de caminos y cruz de la cruz de Cristo, que se usa, además decimos cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús, dice la gente, ¿no? O sea, la cruz no es una mala palabra, pero debo decirles, hermanos, que en aquella época la palabra cruz y la palabra crucifixión o sus derivados, crucificar, crucificado, eran feas palabras, tan desagradables palabras que no las pronunciaba la gente fina, no las pronunciaba la gente honorable. El juez, cuando declaraba que una persona tenía que ser crucificado, no usaba la palabra crucifixión. No decía, y debe ser condenado a la cruz, ni decía, debe ser crucificado. No lo decía, porque no era una palabra digna de un juez diciendo eso. Los reyes no decían esa palabra. Era una palabra desagradable, mala. Simboliza maldición, porque todo aquel que es colgado de un madero es maldito. Significaba maldición, pero significaba una maldición muy, muy desagradable. Significaba el oprobio, la vergüenza, la humillación más grande, el dolor más enorme que puede haber. Era la muerte más terrible que puede existir. Y sin embargo el apóstol Pablo la pronuncia. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Estoy seguro que los Gálatas, cuando el lector, se puso enfrente de la congregación a leer, tenemos una carta del apóstol Pablo que nos mandó, déjenme se la leo porque así es como se hacía. Y cuando se la está leyendo y cuando llega a ese punto es probable que se avergonzó de pronunciar eso, sino en la cruz del Señor Jesucristo. Y estoy seguro que todos los Gálatas se impresionaron, porque Pablo está haciendo aquí un contraste muy grande. Pablo está diciendo, estos legalistas creen que su religión y sus prácticas son sublimes. La gran circuncisión, la sublime y gloriosa circuncisión. Y se enorgullecen de estar circuncidados y andar circuncidando gente por todas partes. Y se enorgullecen de su sábado y se enorgullecen de sus ritos y demás. Pues yo no me enorgullezco de nada de eso. Pero hay una cosa de la que me enorgullezco y me siento satisfecho. Del horror de la muerte espantosa que vivió Jesús por salvarme. De eso me siento orgulloso. Era una forma diferente de decirlo. Él quería mostrar el contraste enorme, tremendo que había entre esas dos cosas. Los que se enorgullecían de ser muy líderes y de convencer a muchas personas. Los que se enorgullecían de sus logros. Y él se enorgullecía del logro que alguien ajeno a él, alguien había hecho por causa de él para salvarlo. De eso habla Pablo aquí. Esta es la importancia de tener una razón para estar completo. ¿Qué te hace sentir completo? ¿Qué te hace sentir orgulloso? ¿Qué te hace sentir satisfecho? Como que todo lo demás que quiero hacer en la vida podría dejarlo de hacer porque ya hice lo más importante. Creer, confiar en lo que alguien hizo en la cruz del Calvario por mí. Para explicar mejor lo que significa esto, déjenme decirles que era tan fea palabra que se había inventado un eufemismo. ¿Entiende? Eufemismo, una manera bonita de decir algo. Ustedes y yo usamos eufemismos en ocasiones. Por ejemplo, en ocasiones cuando queremos decir a una cosa maldita, no decimos maldito. Usted dice, este bendito gobierno ya nos tiene. Pero usted no dice bendito, usted dice lo otro. Eso es un eufemismo. Cuando usamos otra palabra, pero en realidad queremos decir otra más fuerte. Había un eufemismo para crucificados. Era arbori infelici suppendito, que quiere decir colgado en el árbol de la mala suerte. Cuando el juez decía, y este hombre es condenado a, decía en latín,
colgado en el árbol de la mala suerte. No decía, debe ser crucificado. No decía, porque un juez de su altura no podía pronunciar esa palabra. Pablo la pronuncia para referirse a Cristo, para ayudarnos a entender el contraste que existe entre andarnos orgulleciendo de cosas humanas y orgullecernos de lo que Cristo hizo por nosotros. Para explicar mejor lo que esto significa, debemos decir que renovarse es como morir y resucitar. Así dice Pablo. Miren cómo dice: por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. O sea, renovarse es como morir y resucitar. Cuando queremos olvidar a alguien, ¿qué decimos? Ya no existes para mí. A veces más fuerte, has muerto para mí. Yo no existo más para el mundo, dijo Pablo, ni el mundo existe para mí. La renovación de la vida es como morirse y volver a nacer. Podemos decir que cada día podemos experimentar un nuevo nacimiento. No es el nacimiento del sol, cada día una nueva oportunidad para ser mejores. Hay gente que se va en el equinoccio a las pirámides, ¿verdad? A Teotihuacán y a Tenochtitlán y a algunos lugares donde hay, ¿cómo se llama allá en Palenque? ¿Cómo se llama aquello? Donde baja la serpiente al Quetzalcóatl y esas cosas. Se va y se van de blanco y se pegan así en la pared, ¿no es cierto? Así que, para Chichén Itzá, para que la energía, no sé qué, que les llegue. Usted y yo tenemos una energía espiritual. El Señor está con nosotros cada día y no tenemos que esperar hasta el equinoccio, ni tiene que vestirse de blanco como ande vestido, no importa, porque cada mañana que amanece otra vez el Señor está ahí y nos da una nueva oportunidad para renovarnos. Cada día hay una nueva cosa que adquirir y una mala cosa vieja que quitar de nuestra vida. Dejémosle renovarnos. Parafraseando a Pablo, en lugar de gloriarnos de la religión, gloriémonos en la salvación. En vez de enorgullecernos de nuestros rituales y de nuestra religiosidad. Es que yo soy de Orea, o sea, no cualquiera es de esta iglesia. No, enorgullezcámonos, gloriémonos de que me salvó, de lo que hizo, de su atrevimiento, de su tremendo dolor que experimentó para salvarme. A algunos les gusta gloriarse, dice Pablo, a algunos les gusta gloriarse de sus éxitos en el liderazgo. Yo me glorío en el alto costo que pagó el Señor por nuestra salvación. Esta es una diferente manera de enorgullecerse, de sentirse feliz. Así que, hermanos míos, la importancia de tener una razón para estar completo es Cristo, es Cristo. Tener como razón para estar completo un gran negocio que hice, una buena ganancia que tengo, una buena venta, o una empresa, o un carro que me acabo de comprar, o qué sé yo, esas cosas, con todo respeto. Si eso es lo único que nos hace sentirnos completos, nos falta algo bien grande entonces, nos falta algo grandísimo. Porque cualquier cosa que en la vida, que en la tierra nos haga sentirnos exitosos, completos, es nada comparada con lo que Dios hizo por nosotros. Y si en eso ponemos nuestra confianza y sentimos que ahí está nuestra esperanza, somos bastante pobres. Solo en Cristo, solo en lo que Él hizo por nosotros, existe la más grande completitud de nuestra vida, la más grande gloria de nuestra vida. Y esa debería ser la principal de la que dependen todas las demás cosas buenas que hay en nuestra vida. Además, Pablo nos habla de la importancia de ser parte de un plan divino. Pueden leer conmigo el versículo 15. Este es un versículo que en la mitad de él ya nos había dicho esas palabras, pero ahora le añade una cosa nueva. Lo leen conmigo, ¿cómo dice? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. La primera parte ya nos la había dicho. Asimismo, la circuncisión no vale ni la incircuncisión, pero ahora nos añade, sino una nueva creación. Esto es lo que vale. Este es el plan divino. Una nueva creación. Hablemos claro, la circuncisión era una marca que simbolizaba ser parte del pueblo descendiente de Abraham. Era algo que se hacía en el cuerpo de los hombres, con métodos humanos, con machete, con cuchillo, con el día de hoy con bisturí. Pero cuando vino el Señor Jesús y cumplió toda la ley con su vida, estableció una nueva marca para la vida. Ahora hay una nueva marca. Hay una nueva circuncisión que se hace en todos, no solo los hombres, en todos. ¿Cuál es esta nueva marca? La renovación. Esa es la marca. Y se nota más que la circuncisión. Esta es la nueva marca, la renovación. Te es necesario nacer de nuevo, le dijo el Señor a Nicodemo. He ahí la nueva creación. Entiéndase, nueva creación, nuevo nacimiento, regeneración, salvación, conversión. Es la señal de que somos parte de un plan glorioso creado por Dios mismo. Y de eso se trata la vida cristiana, de ser parte de ese plan. Toda la Biblia está llena de la renovación como plan de Dios.
lo que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo. Podemos decir que el mundo se divide entonces en dos tipos de personas: las que son parte de ese plan y las que no son parte de ese plan divino, porque prefieren ser parte de la religión, de la filosofía, de las ideologías, etc. Así que las discusiones, hermanos, sobre rituales, tradiciones, costumbres, sobre si el sábado, si la moronga, si no sé qué cosas, y creer que hay rituales meritorios y que si lo hago así o lo hago asá, me gano la salvación. Esas discusiones no tienen sentido, no tienen sentido alguno. Ser parte de la nueva creación de Dios es todo, ser parte de esa creación de Dios. Parafraseando a Pablo, podríamos decirlo así. ¿Pueden leer conmigo estas cosas, por favor? ¿Qué quiere decir este ser parte de la nueva creación? Lean primero conmigo, por favor. Experimentemos el nuevo nacimiento. De eso hablamos, de nacer de nuevo, comenzar de nuevo en Cristo Jesús. El 2, digámoslo por favor, vivamos el proceso de la santificación, porque el nuevo nacimiento es el inicio, pero ese nuevo nacimiento nos da una vida, el proceso, no se acaba. El cambio no se acaba cuando recién creímos, no, Señor. De hecho, cuando recién creímos, todavía estamos casi igualitos que antes, nomás con una convicción ahora nueva en Cristo Jesús. Pero nuestras costumbres y tal vez algunas de nuestras ideas son las mismas, pero iniciamos un proceso de transformación. Vivamos ese proceso que se llama la santificación. En tercer lugar, lean conmigo, aceptemos la renovación integral. Dejemos que ese proceso abarque toda nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestra política, nuestro deporte, nuestra dieta, nuestro todo. La renovación debe abarcar todo, integralmente nuestra vida. Y en cuarto lugar, léanlo conmigo por favor, gocemos la renovación por gracia, por medio de la fe. Es decir, es algo que podemos experimentar, podemos gozar. Así es que, hermanos míos, la importancia de ser parte de un plan divino. Este plan divino es ser parte de esa nueva creación. Esa nueva creación que solo sucede en Cristo. No tiene que ver con circuncisión, no tiene que ver con rituales, tiene que ver con la nueva creación, lo que Él hizo en nosotros. Ahora, una enseñanza más. La importancia de ser parte del canon del Shalom de Dios. Sé que este punto no está claramente, como se dice, como está dicho aquí, no se entiende del todo, déjenme explicarlo. Pero insisto, la importancia de ser parte del canon del Shalom de Dios. Canon es una medida, es como se medían en aquella época las cosas. Cuando alguien vendía tela, tenía una vara. Se trataba de que todas las varas de todo el imperio fueran la misma, pero no podían serlo, no había medidas en aquella época como hay ahora, ni centímetros ni pulgadas. Entonces cada persona que iba a vender tenía su vara. Le preguntabas, ¿cuánto cuesta la vara de tu tela? Pues 2 denarios por una vara. Y era una vara que medía. Se pensaba que era más o menos como la parte de un antebrazo. Y en ocasiones se decía así las medidas de los terrenos también. Pero se usa para hablar de las cualidades que debe tener algo para ser parte de eso. El canon de los caballos. ¿Qué es un caballo? Pues tiene 4 patas. Las características que debe tener está dentro del canon, está dentro de la vara. Está dentro de la medida de lo que es un caballo. Se usaba para diferentes cosas. Se usa para referirse a la Biblia y los libros que son inspirados por Dios, el canon de la Biblia. Y luego la palabra, porque él habla aquí, llamo yo aquí el canon, porque la palabra regla es la palabra canon. Ahí donde dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, la palabra griega es la palabra canon. En griego dice canon. O sea, la medida, todos los que anden conforme a esta medida, todos los que anden alineados a esta verdad. Y luego dice, paz y misericordia sea a ellos. Y luego nos aclara una tercera cosa que también explica quiénes son los que andan en esa regla. ¿Cómo les llama? Después dice, y al Israel de Dios. Así es que lo que dice en el centro es una bendición apostólica. Está diciendo paz y misericordia, paz, la bendición más grande que puede tener una persona. La palabra paz, el shalom de los hebreos, significaba la más grande bendición que puede tener una persona, la más grande derramamiento de gracia divina sobre una persona. Y misericordia es lo que hace posible eso, porque por la misericordia Dios puede acercarse a nosotros, miserables, miseria, concordia. Él es concorde con nuestra miseria, desciende a nosotros y nos da el shalom, su paz, todas las bendiciones. Es la salvación, habla de la salvación. Pero ¿a quiénes es esta bendición apostólica? A los que andan conforme a la regla, a los que están en el canon, a los que son el Israel de Dios. Insisto, este asunto del canon se refiere a ¿qué será el canon? ¿Qué será esta regla? ¿Qué será esta medida?
La nueva creación. Precisamente la nueva creación. La medida no es la circuncisión. La pregunta no, ¿está circuncidado o no está circuncidado? No, la pregunta es, ¿eres nueva creación? Es decir, tu vida está fundada en lo que hizo Jesús en la cruz. No te glorías en la circuncisión ni en las reglas, sino te glorías en lo que Jesús hizo en la cruz. Eres canónico, estás en el canon, estás dentro. Eres parte de esto, eres parte de la nueva creación. Y luego la otra parte que dice después de donde dice la paz y la misericordia, dice, y este es el Israel de Dios. Esto me hace entender que hay un Israel de Dios y hay un Israel que no es de Dios. Hay un Israel de los que son de raza, que son de la etnia, pero no creen en Cristo, no son el Israel de Dios. El Israel de Dios es aquellos que hemos creído en Cristo. Es que tengamos cuidado de eso. Por eso, hermanos míos, esto nos lleva a las siguientes cosas importantes. Estar en el canon de Dios es seguir el evangelio de la gracia que es por la fe. Eso es estar en el canon de Dios, estar en la regla de Dios, estar en la medida de Dios. Seguir el evangelio de gracia que es por la fe. Es entender que se trata de algo que Dios hace en nosotros y no de los rituales que nosotros podamos hacer. Es vivir en la nueva creación y no en la antigua religiosidad. Pero parafraseando, déjenme decirlo de esta manera. Lean conmigo, por favor, estas verdades. Primera de ellas, lean conmigo. No es lo mismo que lo mismo. Esta frase, que es creada por el ingenio mexicano, es muy elocuente. Ciertamente, mismo y mesmo se parecen. ¿Están de acuerdo? Pero no son lo mismo que lo mismo. No hay cosa como que parece, casi, no. La gracia, el shalom de Dios y la misericordia de Dios es sobre los que están en esta regla. ¿Cuál regla? La de la gracia de Dios, la de su sacrificio en la cruz, la de la nueva creación. No puede, bueno, pero casi, pastor, viene a la iglesia, no, pues ya casi, no es lo mismo que lo mismo. Esto se lo está diciendo Pablo a unos que se suponen cristianos, que se suponen hijos de Dios. Pablo está hablando con una iglesia, unas personas que van a la iglesia, son fieles a la iglesia, y le está advirtiendo de esto. Cuidado, porque no es lo mismo que lo mismo. No dice Pablo esas palabras porque no conocía este ingenio mexicano, no tenía esa suerte, pero desde lo que habla, que no hay medias tintas. En siguiente manera de parafrasear esto, léanlo conmigo por favor. La bendición apostólica sí discrimina, es decir, es solo para los que viven el evangelio de verdad. O sea, sí, no es para todos. Tenemos una costumbre, los seres humanos, cuando se nos muere alguien, lo mandamos al cielo siempre, ¿no? Pensamos, pero no, la verdad es que no es así. Es lo trágico del asunto, la verdad es que no es así. Si alguien rechazó en forma deliberada la salvación en Cristo Jesús, no es salvo. La bendición apostólica está, la gracia, la paz de Dios y la misericordia es exclusiva para los que están en la misma regla, es decir, están en el canon, es decir, los que han creído en lo que hizo en la cruz del Calvario el Señor, los que son parte de una nueva creación. Lean conmigo la que sigue, por favor. Hay un Israel de Dios y otro que no lo es. Que no me vengan a decir a internet, está lleno, bombardean, que oremos por Israel. Yo oro por Israel todos los días porque Oreb es Israel, porque Oreb es parte del pueblo de Dios y mi familia es parte del pueblo de Dios. Pero hay quienes piensan que tiene que ver con la raza, que tiene que ver con un país políticamente hablando. No, hay un Israel de Dios. Si aclara Pablo el Israel y le añade de Dios, es porque hay un Israel que no es de Dios, eso está claro. Y siguiente, lean conmigo por favor, asegurémonos de estar en el shalom de Dios. Sería una tragedia que siendo asistentes a la iglesia, que siendo personas que escuchamos la palabra y no estemos en el shalom de Dios. Asegurémonos de eso. ¿Cómo? Creyendo, por supuesto, entregando nuestra vida, dejando de creer en nuestras fuerzas, dejando de creer en nuestra propia religión que nos hemos inventado nosotros a nuestra conveniencia y creer en la fe en Cristo Jesús tal como Él diseñó esa fe. Y por último, hermanos, la importancia de ser radical. Estos son los últimos versículos de la carta, léanlos conmigo por favor, es el final de la carta. Debió ser una doxología más grande. El apóstol Pablo regularmente escribía mucho más, diciendo y el Señor esté con ustedes y los bendiga y les dé espíritu de sabiduría y de revelación y no sé qué. Decía muchas más cosas y saluden a Trifena y a Trifosa y tráigame el capote que dejé en Troas en la casa de Carpio y no sé qué. Decía saludos y decía le saludan Timoteo y que está conmigo. Y no se acuerdan, ¿han leído esas cartas? Aquí no, aquí se ahorró todo eso porque estaba amohinado. Andaba así como bravo el amigo y les habló muy rudo y la despedida es muy breve, pero como quiera sustancial. ¿Qué les dice? Lean conmigo. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Órale,
trae en su cuerpo las marcas del Señor Jesús. Opciones para ese asunto. Algunos piensan que Pablo era un estigmatizado. Era una persona de esas que tiene un fenómeno en su cuerpo, que le sale sangre de las sienes, le sale sangre de las manos, sangre del costado y sangre de los pies. En el mundo ahora mismo hay un italiano que dice que tiene los estigmas de Cristo. A través de toda la historia ha habido personas que se llaman estigmatizadas. Estigma de señal, de imagen, de cosa que simboliza. Y dicen que tienen los dolores de Cristo y sangran como Cristo en la cruz del Calvario, que es un milagro que no sé qué. Algunos piensan que San Francisco de Asís tenía eso. Yo no estoy seguro de creer que así sea porque no hay claridad en la historia. Pero yo ni siquiera creo que esa cosa sea de Dios. El Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, sufrió y derramó sangre para que usted y yo no tuviéramos que sufrir ni derramar sangre. O sea, es absurdo que ahora alguno de nosotros lo esté haciendo nomás para glorificar a Dios. No creo que eso sea de Dios. Así que no creo que eso sea la explicación. Pero Pablo dice, llevo en mi cuerpo las marcas de la cruz. ¿Qué se refiere a eso? Yo creo que no. Pero hay quienes piensan, se refiere a su sufrimiento. Se refiere a que él podía quitarse la túnica y decir, miren, 3 veces he sido azotado, 40 azotes menos 1. Una vez fui apedreado y me dejaron por muerto. Y ahí en Corintios, según a los Corintios, aparece una lista de sufrimientos. Él podía mostrar en su cuerpo señales de su fe tremenda, heroica. Y algunos piensan que esas son las señales de la cruz. Creo que no. Si Pablo dijera eso, estaría en contra de lo que está hablando él. Estaría gloriándose de algo propio. Estaría enorgulleciéndose de ser muy buen cristiano. Y no creo que era su idea. Entonces no queda más que una cosa. ¿Qué significa? Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor. Pablo ha estado hablando en contra de una marca. Pablo ha estado hablando en contra de un asunto que los legalistas ya nos tienen hartos. De la marca de la circuncisión. Circuncídate, porque si no estás circuncidado no eres parte del pueblo de Dios. Circuncídate para no tener problemas con Roma. Circuncídate para que seas mi propiedad. Están molestando con una señal, una marca en el cuerpo de los hombres. Y ahora Pablo dice la misma palabra. Yo traigo una marca en mi cuerpo, pero es la marca del Señor. ¿De qué está hablando? De la renovación, de ser hecho nuevo, de ser una nueva persona. ¿Cómo se le notaba a un judío en aquella época que era judío? Estaba circuncidado. ¿Cómo se le nota a un cristiano que es cristiano? Es nuevo, es diferente. Ya no actúa como actuaba antes. Ha sido transformado. Pablo ya nos lo dijo en la misma carta a los Gálatas. Lean conmigo por favor, allí en Gálatas capítulo 5 versículos 22 al 26, ¿cómo dice? Esto es la renovación, esta es la señal del cristiano. ¿Cómo dice? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Cuál es la señal ahora del cristiano? Que no es la circuncisión. ¿Cuál es? La vida nueva, la vida renovada. No les he contado aquí, digo muchas veces sí, pero hoy no, de la mujer que me dijo que faltaba unción en Oreb. No lo he dicho acá, en este culto. Una persona me dijo, una hermana que venía a nuestra iglesia hace tiempo, venía de otra iglesia, como que pensó la posibilidad de unirse a nosotros. Y un día me dijo, pastor, porque ya se iba, no se iba a quedar con nosotros, pero me dijo, pastor, usted predica bonito, los jóvenes cantan muy bien, el culto está bien bonito, nomás hace falta algo aquí en su iglesia, pastor, no hay unción, dijo. Y usted sabe que no se puede decir no hay unción, no, se tiene que decir no hay unción. Así con la trompa parada y como con más espiritualidad. Necesitamos la unción. La unción. Si le dice usted así casi llorando, la unción, se oye mejor todavía. La unción. Y si sí derrama lágrimas, no hombre, ya eso ya es. Ya está en el cielo, casi usted llegó al cielo. Hay gente que piensa eso. Y la hermana, yo sé a lo que se refería con la unción. Que no pasa aquí, que yo predico 15 minutos y luego me bajo después y durante 45 minutos estoy declarando cosas y pidiéndoles que pasen al frente y ustedes pasan, los toco, se caen, les soplo, imagínense nomás, lo tumbo fácil. Y usted se cae y hace como que le da el patatús y otros llorando allá y otros azotando por allá y unos gritando y esas cosas y algunos balbuceando. Discúlpeme, esas cosas, esas manifestaciones se han dado en toda la historia de la humanidad, en montones de pueblos del mundo. Los tarahumaras allá en mi tierra, el brujo usa una droga de un cactus llamada peyote, se pone hasta atrás y habla con los espíritus y habla en lenguas. Balbucea y habla en lenguas.
Esos fenómenos acontecen en todas partes del mundo, en montones de tribus que ni siquiera son cristianas. La unción, la nueva creación, la señal nueva, la señal de la cruz de Cristo en nosotros es que usted, hermana, es una buena madre y una buena esposa en su casa. Ahí está la unción. Que usted, hermano, es un buen padre, un buen esposo, comprensivo, y que su carácter explosivo que tenía del verbo pasado, ya no lo tiene. Ahora es una persona apacible que sabe responder con tranquilidad. Ahí está la unción, ahí está la marca de Cristo, ahí está la cruz de Cristo. Se le nota a usted hasta de lejos. Ahí está, hijos, en que eres obediente a tu padre. Jóvenes adolescentes, se nota la cruz de Cristo en tu vida. Cuando alguien te propone fumar marihuana o emborracharte y tú le dices, no me hace falta, discúlpame, estoy muy feliz así como soy, libre, no necesito esa porquería y no me la vuelvas a ofrecer. Ahí está la unción de Cristo, cuando tienes el valor y los pantalones para decir que no quieres una cosa mala. Eso es unción, eso es la señal de Cristo. Por eso Pablo dice, ya andan con la señal de la circuncisión. Yo llevo en mi cuerpo las marcas de la cruz de Jesús. Y se refiere a la nueva creación, se refiere a su renovación en el Señor. Podemos decir que Pablo vivía la obra de Cristo en su vida, en su espíritu. No en su carne, en su espíritu estaba la marca del Señor. Podemos decir que tenía una renovación extraordinaria. Él había sido un perseguidor y ahora se notaba que no era perseguidor porque llevaba las marcas de Cristo. Hermanos míos, lean conmigo Gálatas, por favor. Lean conmigo lo siguiente. La renovación de la vida es un asunto de carácter, tiene que ver con comportamiento, con manera de ser. No solo tiene que ver con la asistencia a las actividades religiosas, tiene que ver con la manera como nos relacionamos con los demás. ¿Pueden leer conmigo esto, por favor, para que a todos nos golpee de la misma manera, por favor? Si me las ponen estas viñetas que tengo acá. Ser renovados, ahí voy, hermanos, de la computadora. ¿Sí? Ahí van, ya me lo llegan. ¿Lo leen conmigo, hermanos? ¿Cómo dice? Ser renovados por el Señor es ser mejores, ser tolerantes, ser amables, ser felices, ser alegres, ser pacientes, ser mansos, ser buenos. Sóbese, hermano, por favor. Yo sí me estoy sobando porque venía por un lado y me hice para el otro y me llegó por el otro también otra. ¿No le pasó eso, hermano? Esto es ser renovados, esto es la señal de Cristo en nuestra vida. Leamos el que sigue a ver si está mejorcito. Caminar con Jesús nos renueva y nos hace mejores padres, mejores hijos, mejores esposos, mejores empleados, mejores jefes. Ahí está la unción. Cuando soy empleado y trabajo y el patrón gana bastante conmigo porque soy bueno, es la unción de Cristo, es la señal de Cristo en mi vida. Lean conmigo el último, por favor, como dice. Nos hace ser honestos en nuestros negocios, leales en nuestros tratos, pacientes y sabios en nuestros problemas. Ninguno de nosotros es un caso terminado, todos nosotros estamos en proceso. Y las señales en el cuerpo de que Pablo nos hablan de un intenso y genuino caminar con el Señor. De tal manera que al caminar en esa intensidad con Él, las huellas de su cruz están en nosotros. Llevemos en nuestro cuerpo las cicatrices, hermanos, de Jesús. Parafraseando a Pablo, podríamos decir así: nuestra vida está marcada por lo que el Señor hizo en la cruz. Nuestra circuncisión es en el corazón. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo del Señor. Ahora, para finalizar, hermanos, la importancia de aceptar el desafío a la renovación. La pelota está en nuestro lado. ¿Pueden leer conmigo el versículo 18, hermanos? ¿Cómo dice? Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Pablo regularmente hace una larguísima, hoy hizo una cortísima. Pero dice algunas cosas importantes, de puño y letra, sigue escribiendo, sigue siendo su puño y letra. Me parece que lo que dice es, seguimos siendo hermanos. Aunque les hablé bien rudo, seguimos siendo hermanos, por eso comienza diciendo hermanos. Seguimos siendo hermanos. En segundo lugar, seguimos dependiendo de la gracia del Señor. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Y esa idea, vuestro espíritu, me parece que la intención es, ahora todo está en sus manos. Ahora todo está, porque dice, sea con vuestro espíritu. El espíritu es la capacidad que tenemos de conciencia, razón y voluntad. Ese es nuestro espíritu, donde está razón, conciencia. Ahora todo lo que les he dicho está en tu espíritu. ¿Qué vas a decidir? Decidan bien. Urge que tomemos una decisión. Urge que tomemos una decisión. Aceptemos la renovación con mayúsculas que nos ofrece el Señor y digamos, viva la gracia.
La pelota está de nuestro lado, hermanos. Y yo puedo decir, ya se los dije, hermanos, ya ni modo, ya se los dije. Yo ya cumplí. Ahora Dios me lo dijo a mí también, pero ahora la decisión está en mí. ¿Qué voy a hacer con esto que el Señor me dice? ¿Qué clase de vida voy a tener a partir de ahora? Este es un llamado con mayúsculas a la renovación. No debería seguir siendo el mismo yo después de escuchar esto. Toda la carta a los Gálatas. Deberíamos experimentar una gran, profunda renovación, un crecimiento en nuestra vida. Hacer algo más. Comenzar a diezmar, por ejemplo. Comenzar a asistir más fielmente y no poner cualquier pretexto para no hacerlo. Decirle no a las cosas del mundo que me han hecho caer últimamente y decirles no, porque soy diferente, porque soy parte de la nueva creación, porque estoy en el canon del Señor, porque he creído en lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario más que en lo que yo puedo hacer. Aceptemos el reto. La pelota está en nuestro lado. Decidamos correctamente. Señor, te doy gracias porque me has permitido compartir esto con mis hermanos. Te pido, Señor, que esto haga mella en nosotros, que esto, Señor, no nos deje en paz, sino que tu Santo Espíritu, Señor, nos convenza, nos convierta, nos edifique, nos transforme por completo nuestra vida. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.